En 2021 hubo aproximadamente 27 homicidios por cada 100.000 habitantes en el país, por debajo de la tasa de homicidios del año anterior, la cual fue 24.3. Esta tasa se ha mantenido estable desde 2014 con cifras que oscilan entre 24 y 26.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los crímenes más comunes son el robo, el homicidio y los delitos electrónicos o de seguridad digital, que en muchas ocasiones van de la mano y son más comunes en las grandes ciudades. Según los datos recolectados, la tasa de denuncia en 2021 se ubicó en 27,1% a nivel nacional. En las cabeceras llegó a 30,2% y en centros poblados, rurales y dispersos fue del 13,9%. Esto significa que más del 70% de personas no denuncian los delitos. Es decir, solo 3 de cada 10 personas denuncian los hechos delictivos de los que son víctimas. Lo preocupante de esta situación es que las autoridades no dan datos reales de la situación de inseguridad que se vive en la realidad. A esta situación se le conoce como las cifras ocultas. Es decir, como los ciudadanos no denuncian por desconfianza y por no creer que esto tenga relevancia, las instituciones no pueden hacer un censo real del panorama. Son casi 1 millón de teléfonos robados al año, que en su gran mayoría no son objeto de denuncia. En los registros oficiales de las autoridades se ha denunciado en el país 260.000 casos de hurto, contando objetos como automóviles. Otra cosa preocupante en esta situación es que al no tener los verdaderos datos en las instituciones, es muy probable que no se tomen las medidas necesarias para atacar la problemática. Frente a los homicidios y los hurtos, en los primeros 8 meses del 2021, de enero a agosto, se han hurtado en Bogotá 35.781 celulares, lo que equivale en promedio a 4.472 mensuales, 150 diarios y 6 cada hora. Frente a los homicidios, la alta tasa en Colombia no se puede asociar a una situación de guerra civil ni de violencia política. Hay que tener en cuenta que el número anual promedio de muertos en acciones militares pertenecen a las Fuerzas Armadas regulares o a las guerrillas en una proporción casi insignificante. En el inicio del 2021 se registra una cifra de 4.986 homicidios entre enero y mayo, lo cual va de la mano con la reactivación del país en diferentes sectores, luego de que en ese mismo periodo de año se vivió un escenario de aislamiento por cuenta de la pandemia. Esto representa un incremento del 27% con respecto a 2020. El 92,7% de las 4.986 personas asesinadas entre enero y mayo del 2021 eran de sexo masculino, mientras que 363, el 7,3%, eran de sexo femenino. En comparación con el año 2020, hubo un aumento de 1.018 hombres y 114 mujeres víctimas de homicidio. En las 32 capitales del país se concentra el 40% del total de asesinatos. Las ciudades con más casos fueron Cali, con 451, Bogotá, con 425, Medellín, con 160, Barranquilla, 139 y Cartagena, 94. Los informes señalan que el mayor número de las personas que perdieron la vida de forma violenta tenía entre 18 y 59 años. Uno de los principales retos del país sigue siendo establecer las circunstancias en las que asesinan a estas personas, pues esta información se desconoce en el 75,8% de los casos ocurridos. Ahora, de acuerdo al rol social y frente al homicidio, 215 personas tenían más de 60 años. Entre 12 y 17 años fueron 159. Entre 0 y 5 años, 19. El rango etario con menos homicidios está entre los 6 y los 11 años, con 10 casos. Frente a las comunidades étnicas, 239 casos fueron estudiados en este año, en el año del 2021. Le sigue quienes son adictos a las drogas, con 227 casos, los campesinos con 130 homicidios, los habitantes de calle con 87, las víctimas de desplazamiento con 62, los exconvictos con 23 y las personas de la comunidad LGTBIQ+, con 22. Frente a la violencia interpersonal encontramos 23.515 casos en 2021. Asimismo, las víctimas de violencia intrafamiliar fueron 6.145 casos, frente a 1.046 reportados por hombres. El mayor número de víctimas se registran en adolescentes entre 12 y 17 años, con 3.250 casos. Niñas entre los 6 y 11 años son el segundo grupo con mayor incidencia en materia de violencia sexual, con 1.746 denuncias. Un dato alarmante es que 724 niñas fueron abusadas en la primera infancia. Entre un mes de nacidas y 5 años han sido violentados sexualmente en este año. Las mujeres de la comunidad LGTBIQ+, con 90 casos en este año. De igual forma, se establece que 337 mujeres sufrieron violencia sexual en condición de desplazadas. Finalmente, solo en Bogotá, en 2021 se registraron 1.532 casos de abuso sexual. De ellos, 1.335 mujeres han sido víctimas y el resto hombres. El delito de mayor impacto en lo ocurrido del 2021 es el hurto a personas, con 166.858 casos, es decir, un promedio de 687 hechos por día. Esto representa un aumento en la comparación al mismo periodo del año pasado, teniendo en cuenta que ocurrieron 131.138 delitos con una media de 537 hechos por día, para un total de 30% en horas de la mañana, entre las 6 de la mañana y las 11:59 am. Los viernes es el día de la semana en donde se presentan más hurto a personas. Con el 23% de los casos sobre esta modalidad de hurto se hicieron con armas de fuego, el 20% con armas blancas o cortopunzante y el 51% no usó ningún tipo de arma. En cuanto al hurto de celulares, el reloj de criminalidad indica que en transcurso del año 2021 sucedieron 96.842 incidentes, lo que quiere decir que ocurrieron 399 casos cada día.
Al igual que el hurto a personas, los atracos a dispositivos móviles han incrementado en comparación al 2020, en los cuales se registraron 82.000 casos o 336 casos por día. El informe elaborado por la CEJ también se evidencian altos índices de hurto a residencias. Las cifras reportadas por la Policía Nacional advierten que se cometieron 20.644 hurtos a residencias, o en otras palabras, 85 casos cada día. No obstante, las cifras por este delito se disminuyeron en relación al 2020, en los cuales se habían presentado 87 casos cada 24 horas. Otro de los delitos que ocupa un papel protagónico en el reloj de criminalidad es la violencia intrafamiliar. En el año 2021, de acuerdo con la Policía Nacional, ocurrieron 78.416 hechos, lo que se traduce a un promedio de 323 casos al día. Esto representa un leve incremento si se tiene en cuenta que en el 2020, durante el mismo periodo de tiempo, se presentaron 77.353 incidentes, con una media de 317 casos al día, 13.2 por hora. El 52% de los hechos reportados este año se cometieron en tres franjas horarias comprendidas entre las 12 a.m. y las 12:59 a.m. con el 27%, entre las 8 a.m. y las 10:59 a.m. con el 15% y entre las 7 p.m. y las 8:59 p.m. con el 10%. De igual forma, los domingos se cometen hasta el 35% más de casos que cualquier otro día de la semana, por lo que es el día más crítico para la violencia intrafamiliar en Colombia. Sobre este delito, que es castigado por la legislación colombiana con una pena de 4 a 8 años de prisión, se destaca que el 78% de las víctimas son mujeres. En cuanto a las lesiones personales, otro de los delitos estudiados por el reloj de la criminalidad y de mayor impacto en el país, según el año 2021, que se registraron 63.338 casos, es decir, un promedio de 10 casos.9 cada hora. De la misma forma que la violencia intrafamiliar, este delito incrementó en el 2021, si se compara con los 53.000 casos que sucedieron en el 2020, con una media de 217 casos cada día. El 50% de estos incidentes se aglutinaron entre las 12 a.m. y las 12:59 a.m. con el 11%, entre las 3 p.m. y las 5:59 p.m. con el 15% y entre las 6 p.m. y las 9:59 p.m. con el 24%. Se destaca que entre las franjas horarias se cometieron 2.5 veces más casos en comparación al promedio y el domingo con un promedio de 93% más casos que cualquier otro día. Es decir, que este día de la semana es en el que más se cometen lesiones personales, siendo de género masculino las principales víctimas de este delito con el 61%. Si bien el 24% no se empleó ningún tipo de arma, en el 54% de los casos que se revisaron se usaron armas contundentes y el 14% objetos cortopunzantes y el 6% armas de fuego. En cuanto a los delitos sexuales, las estadísticas arrojaron que en el 2021 se presentaron 19.478 casos o 80 casos al día. Esto quiere decir 3.3 casos cada hora. Sobre este aspecto, el 64% de estos delitos se cometieron en las siguientes franjas horarias: entre las 12 a.m. y las 12:59 a.m. con un 29%, entre las 8 a.m. y las 10:59 a.m. con un 17%, entre las 2 p.m. y las 5:59 p.m. con un 18%. La primera hora del día es un momento crítico de la violencia sexual en el país, con un registro aproximado de 7 veces más casos en comparación al promedio, y el 85% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, mientras que el 61% correspondiente a menores de edad. La lista de los delitos de mayor impacto la completan los homicidios comunes, con un registro de 9.185 casos en lo corrido del 2021, esto es 1.6 casos por hora. El 40% de los homicidios comunes se concretó en la franja de la noche, es decir, entre las 6 p.m. y las 11:59 p.m. En estas 2 horas se registraron hasta 2 veces más casos en comparación al promedio. Al respecto, se pudo evidenciar que el momento de la semana con mayor número de homicidios comunes es el domingo, específicamente con un promedio de 55% más casos que cualquier otro día. En lo corrido del 2021, el 76% de los casos que se registraron fueron con armas de fuego, el 19% de armas blancas o cortopunzantes y el 5% con armas contundentes.